el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. ¿Qué tal, Beatriz? Encantada de tenerte por aquí. Es un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que va, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Beatriz Cazurro es psicóloga sanitaria, es formadora también y trata temas muy importantes para lo que vamos a hablar hoy, como relacionados con el maltrato, el abuso y el trauma. Por eso el invitarla y pedirle a ella que fuera quien hablara de qué pasa en las separaciones cuando las figuras parentales hay una de las partes que es narcisista. Así que nos parecía muy importante. Sí, se va a quedar grabado el directo, lo vuelven a preguntar. Hay un montón de interés, Beatriz, en el directo, que más interés previo ha despertado, porque hemos recibido un montón de preguntas y hemos intentado sintetizarlas todas para tratar de dar respuestas que puedan calmar a quien está viviendo una situación así, calmar desde lo que calma la información, evidentemente, tiene un límite este medio. Sí, es que además es un tema del que se está empezando a hablar ahora. Desde hace poco yo creo que se está poniendo palabras a la personalidad narcisista y empezando a describir, y muchísima gente espera un momento, mi padre, mi madre, mi pareja, mi no sé cuántos, ¿no? Como empieza a encajar y una vez que es verdad que las etiquetas a veces sirven para esto, ¿no? Como que dan un sentido a una experiencia que hasta ahora no sabíamos muy bien qué estaba pasando, nos sentíamos mal sin saber por qué, y de repente con la etiqueta esta, bueno, pues nos da como la tranquilidad de decir, no estoy loco, algo estaba pasando y tiene nombre, ¿no? Y eso ayuda a mucha gente. Hecho, yo creo que eso es esta semana he utilizado en 2 ocasiones. Ay, Beatriz, se corta. Yo os oigo. Sí, pero se te ve tanto la imagen ralentizada, casi congelada, como el sonido llega. Vale, esperad un segundito. Vale. Sí, porque es muy importante todo lo que va a decir, como para que no se escuche con claridad. ¿Y qué realidad es esa, no? De que cómo va calmando el ponerle nombre, porque una de las dificultades, y eso vamos a hablar, que tiene el narcisismo, es que quien lo vive no es consciente y quien está en el entorno se cree que tiene el problema. Entonces es una sensación de enloquecer y de sentir que tiene un problema quien está cerca de esa persona narcisista, donde la dificultad se vuelve insostenible. Beatriz, que tiene algunos problemas técnicos, ha tenido que salir. Vamos a intentar volver a transmitir conjuntos. Sí. Y a ver si solventamos estos problemillas técnicos y desde ahí podemos transmitir toda esta información. Vale, a ver si ahora me escucháis y me veis. Pues, escucharte sí, que creo que es lo más importante, y verte ahora, antes no, pero ahora sí. Así que por lo menos que llegue el sonido con claridad, que es donde va a llegar la información. Estabas diciendo, Beatriz, nos pareció muy importante, lo hemos repetido cuando tú no estabas, esta parte de que se empieza a nombrar. Y a partir de empezar a nombrar se puede identificar y entonces se puede empezar a detectar que, oye, yo no era o yo no soy el problema, sino que está fuera. En ese caso, empezamos por la base, que cómo es una persona narcisista, cómo se puede responder un perfil, ¿no? Para partir de un lenguaje común. Bueno, el trastorno de personalidad narcisista está recogido dentro del manual diagnóstico, el DSM-5, bueno, ahora mismo el DSM-5, que es el que está, el último que ha salido, y ahí hay una serie de requisitos que explican que deberían tener las personas narcisistas, como pues pensamiento grandioso, sentirse como más especial o más importante, la falta de empatía, el uso que se hace de las personas. Todo eso está así descrito. Lo que pasa, o lo que yo me encuentro en la realidad, en el día a día, es que la manera en que eso se da a veces es muy sutil y a veces es de formas muy diferentes, ¿no? Y de la misma manera que ese tipo de descripción que viene en el DSM-5
yo creo que a todos nos saltarían las alarmas si llega alguien hablando maravillas del mismo, de ella misma todo el rato y pisando cabezas todo el rato y diciendo me importa nada lo que te pase a ti, veríamos muy claro que es una persona, bueno, pues peligrosa de alguna manera. La forma en la que muchas personalidades narcisistas se manifiestan son mucho más sutiles, ¿no? Entonces, el uso que se hace de las personas es más sutil, la importancia o el sentirse especial de alguna manera puede ser de muchas maneras diferentes, no siempre desde un punto de ser mejor de los demás, a veces es desde el victimismo. Entonces, es muy complejo. Yo creo que por eso suscita tantas dudas y tantas preguntas porque empieza a dar como forma a muchísimos sentimientos que hemos tenido y también como que yo creo que no nos entra en la cabeza a la mayoría de los mortales que esto pueda pasar, que haya una persona que me esté usando sistemáticamente o que haya una persona que no pueda empatizar con los demás de ninguna de las maneras, ¿no? Y el ponerle este tipo el entender un poco el perfil y entender que hay gente que sí, que nos ve a los demás como objetos, pues tanto como para sentirse superiores, como para sentir más poder, o para sentirse más importantes o más valiosos. Yo creo que entender que esto es una realidad real y que ocurre nos puede dar la fortaleza para empezar a darnos derecho a poner límites, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no van a recibir de ninguna manera bien, pero que necesitamos ir haciendo cuando hay una persona con este tipo de personalidad. Y que no sabemos de nada que se pueda hacer en la gran mayoría de los casos, esto es así y no hay nada que hacer y no podemos cambiarles dialogando, ni hablando, ni explicándoles cómo nos sentimos, al contrario, ¿no? Nos hacemos más daño. Entonces es como el mundo al revés de las relaciones asertivas y las relaciones íntimas, que por otro lado los psicólogos, todo el mundo empezamos a hablar que son importantes. Cuando intentamos hacer eso con una persona narcisista nos estamos haciendo más daño, aunque parezca que no, ¿no? No sé si me explico. Es un poco por lo que las dificultades técnicas que nos llega el sonido a veces con dificultad. Es un poco como vernos reflejados en un espejo deformado, ¿no? Digamos, personas que les toca convivir con una persona narcisista, por la descripción que tú estás haciendo, es como si te empiezan a proyectar una imagen de ti distorsionada y claro, es muy difícil, ¿no? No terminar creyéndote que quien verdaderamente tiene una dificultad es uno mismo, no esa persona que nos la está proyectando, ¿no? Claro, es que para que una persona se sienta más poderosa o más importante o muy especial y te utilice para eso, la otra cara de la moneda es que entonces tú te tienes que sentir de alguna forma menos importante o menos poderoso o menos especial o menos valioso o muchas veces, ¿no?, como desequilibrado o, bueno, un montón de cosas que las personas que tienen a gente narcisista alrededor dicen, es que yo pensé que yo era la loca o yo pensé que es que yo lo estaba viendo distorsionado, y es al contrario, ¿no? Es todo este despliegue de recursos que tienen para conseguir que nos quedemos en una posición de la que ellos se puedan aprovechar, de alguna forma. Ellos y ellas, que también hay mujeres narcisistas, claro. Sí, en esa línea precisamente hemos recogido una de las preguntas, ¿no?, que nos habían hecho desde nuestra comunidad, que como ha dicho Rocío, es uno de los directos que ha tenido más expectación previa, ¿no? Y una de ellas era una chica que nos comentaba que después de llevar más de un año en terapia, pues le sucedió exactamente lo que estás comentando, ¿no? Que se pensaba que la dificultad la tenía ella y gracias a ir a terapia descubrió de que efectivamente convivía con una persona, en este caso con su pareja, que tenía pues estos rasgos, ¿no?, narcisistas y demás. La pregunta que nos hacía, y sobre todo, ¿no?, para ser útil a las personas que nos puedan escuchar, es cómo se puede reconocer que efectivamente, claro, si es obligatorio pasar por terapia o hay alguna manera de reconocer que efectivamente estás conviviendo con una persona que narcisista y no es tuyo el problema y no te sientas tú misma en ese sentido narcisista, ¿no?
Pues yo creo que una manera, no es la única y no sé si hace si se puede discriminar exclusivamente a personas que tengan una personalidad narcisista, pero sí creo que no reciben en absoluto bien los noes en general, ¿no? Es cuando hay una petición, no siempre explícita, porque a veces son peticiones como medio escondidas, pero reciben un no. Generalmente siempre hay una respuesta en la que sea tu culpa porque no estás pensando mucho en ellos o en ellas y en lo que necesitan y entonces eres una egoísta, o pues yo qué sé, o alguna bromita dejando claro que eso seguro que es por otro motivo que no estás contando. O sea, siempre suele haber como una reacción intentando, sí, como dañar al otro para que a la próxima vez sea más fácil que ceda ante las peticiones, ante sus necesidades o sus deseos, ¿no? Entonces creo que hay algo que es, como ahora se habla mucho de banderas rojas, a muchos nos sienta mal a veces, que nos pongan límites, por eso digo que no sé si es como un criterio clarísimo, pero sí que cuando hay alguien que no escucha nada de lo que estás pidiendo, sobre todo después de una primera etapa en la que a lo mejor todo lo hacen por ti, todo lo hacen genial y eres maravillosa o maravilloso, empieza a ser que los noes no entran dentro de su cabeza y te sientes de alguna manera obligado, aunque no te lo diga directamente, a tener que complacer y complacer y complacer o estar pensando todo el rato o empiezas a sentirte ansioso. Yo creo que eso es un buen indicador de que algo puede estar pasando. Y no tiene por qué ser una Genial. coacción directa. Puede ser con cara de pena, puede ser con una bromita, puede ser con una ley del silencio, puede ser con un castiguito. O sea, pueden ser cosas muy sutiles, pero que verdaderamente impactan eh, y que son importantes. De todas formas, eh, a mí sí que me gustaría decir que muchas veces tendemos como a culparnos de yo no lo vi y tendría que haberlo visto, ¿no? Y que mucha gente una vez que lo descubre dice, ¿cómo yo no lo he podido ver? Incluso cuando lo empiezas a ver claro, es cómo no he podido verlo antes. Y es que verdaderamente son maestros y maestras del disfraz, de alguna manera, sobre todo en un primer momento, dan una imagen bastante diferente a la que es real y también muchos de nosotros, vamos, yo creo que casi todos, venimos de una educación en la que se nos ha como que se nos ha forzado de alguna forma a pensar mucho que los demás son buenos, a pensar en los demás, a no decir que no, a ser muy complacientes, a no sé cuántos, que vamos con un montón de puntos ciegos a la edad adulta y luego pues es más difícil poder reconocerlo, ¿no? Entonces sí decir que no es nuestra culpa, que por supuesto podemos aprender y leer y hacer terapia y aprender sobre banderas rojas y cosas de estas, pero que es que hay veces que hay puntos ciegos reales que no nos permiten verlo hasta después de mucho tiempo, cuando igual de repente dices, es que me he encontrado, yo conozco mucha gente, me he encontrado tirando un plato a la cabeza de no sé quién y yo no soy así, pero estoy loca. Y cuando empiezas a ver toda la dinámica de manipulación que hay detrás, entiendes que llega un punto de desesperación en el que se ha lanzado un plato, pero de puro no sé qué está pasando, ¿no? Frustración. Yo creo que eso es importante. Muy importante esa aclaración porque es muy frecuente esa culpa hacia una misma, porque lo que más nos encontramos nosotros de por qué no lo vi antes será posible, ¿no? Y es como si encima hubiera sido responsable de esa elección, como si hubiera tenido posibilidad de elegir otra cosa cuando no se ve. Han preguntado por aquí, por un comentario que has hecho antes, si yendo a terapia la persona narcisista no puede sanarse de ese tipo de conductas. Es que las personas narcisistas no suelen ir a terapia porque no tienen interés. Entonces, no. Yo, y sí que en mi caso, que como trabajo con menores, a veces vienen padres o madres, y sí que aparecen por la consulta, muchas veces es o para agredir, para conseguir información sobre el terapeuta, para luego hablar mal del terapeuta en casa y tener más información de alguna manera y para generar un triángulo, o para tener más recursos y más lenguaje para poder manipular mejor. Entonces, profesores míos alguna vez, yo no lo he visto, pero alguna vez han dicho que si alguna persona narcisista
se le sale de repente todo mal, si el matrimonio que tenía mal, el trabajo se queda sin trabajo, ¿no? Como si de repente caen a un hoyo muy grande, puede existir una mínima posibilidad de que quizá desde ese sufrimiento real se pueda construir algo. Pero si no, yo partiría del no. Sobre todo porque la mayoría de nosotros, si hay una mínima esperanza, y esto también es una cosa de género muy importante, las mujeres, ¿no? Tenemos esta cosa metida en la cabeza de que con amor salvamos a los demás y todo esto. Si hay una mínima esperanza, es muy fácil que nos quedemos enganchados y que no nos protejamos. Y la mejor de las opciones generalmente es encontrar formas de protección, emocional o incluso física, dependiendo del caso, ¿no? Totalmente, de eso queremos preguntarte porque nosotros trabajamos en las separaciones conscientes con mamás y papás que quieren separarse cuidando a sus criaturas y cuidándose a sí mismos en el proceso y a sí mismos, aunque la mayoría que viene son mamás. Y en esto que has dicho de la cuestión de género, en nuestro caso lo que más vemos son los padres narcisistas, pero también nos llegan los casos que hay madres narcisistas. ¿Es una cuestión también de género que hay más desde tu punto de vista o no? Es que yo creo que son, me lo invento un poco, o sea, que si yo no tengo estudios sobre esto, es mi percepción y lo que yo creo que pasa o lo que yo observo desde mi perspectiva, ¿eh? O sea, que lo cogemos con pinzas, por favor, porque no tengo información muy amplia más que mi propia experiencia. Yo creo que el género también influye en esto. Yo lo que me encuentro es muchos más hombres con rasgos narcisistas desde una cosa más violenta, pues con todo esto patriarcal, ¿no? Del control, de las humillaciones, de los insultos, de la violencia económica, todo esto, y en el caso de las mujeres más desde un punto de víctima, de pobrecita de mí, de ser hipercuidadora pero para sentirme valiosa, de hacerte sentir culpable si no valoras mis cuidados, como desde otro lugar diferente que también tiene mucho más, se valora mucho más en las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? El no ser tan agresiva abiertamente, pero sí encubiertamente, ¿no? Y de hecho hay muchísimas madres con rasgos narcisistas de gente de nuestra edad, no sé si ahora que tenemos madres, ¿no? Y las muchísimas madres, muchísimas con rasgos narcisistas y son mujeres, ¿no? Y son parejas también de alguien, eso tampoco lo podemos obviar. Claro, es lo que varía más que en función del sexo es la forma, ¿no? de expresarlo, con lo que estás diciendo, ¿no? Eso es. Mucho más Lo que sí es cierto es que también toda la estructura patriarcal y todo bueno, pues el privilegio que tienen los hombres, pues permite ejercer la violencia de una manera, bueno, pues muy peligrosa también, ¿no? Y con mucho apoyo social. Fíjate que últimamente estoy reflexionando mucho acerca de esto que has dicho, de que el sistema patriarcal les permite ejercer la violencia de una forma más como casi que natural, que no lo es, pero es así como se permite. Y lo que pasa, esto me despierta en la reflexión de cuando la violencia se ve, después es como puede ser dentro del trauma que queda. Es más fácil identificarlo, entonces a lo mejor puede ser más fácil sanar, pero cuando la violencia no se ve, sino que va desde ese lugar de manipulación, ese lugar civilino, que es más difícil identificarlo y entonces más difícil sanarlo, porque al final el problema es yo, si mi madre era una pobrecita, ¿no? ¿Puede ser, Beatriz, eso así? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que en un primer momento cuando se explica, ¿no? A las personas que están en terapia que puede ser que estemos hablando de una personalidad de este estilo, con rasgos de este estilo, una manera de comportarse así, ¿no? Sin hacer diagnósticos, porque a veces ni siquiera hace falta. Hay un primer momento de, no, a mí no me han pegado, ¿no? Parece que si no hay violencia y a mí me han pegado y me han, no lo sé, pues abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Que se ve muy claro, eso no es para tanto. Y por eso yo creo que es tan importante hablar de pues eso, ¿no? Es todo lo encubierto, el control que se hace incluso con el lenguaje no verbal, hablando de narcisistas, en las relaciones con los demás, en la imagen que se muestra al resto del entorno de quiénes somos nosotros y lo que hacemos.
en todos los triángulos que se van generando para que se hagan equipos y la gente tenga que elegir si está contigo o está con tu pareja. Todo eso es violencia igual. Lo que pasa es que no es un insulto directo, ¿no? Que a veces los hay, pero muchas veces no. Y en terapia yo creo que también... Sí, dime. Disculpa, es que con el retraso termina... No quería... Dime. Sí, lo que te iba a preguntar era que cómo podemos distinguir muchas veces, ¿no?, este trastorno de la personalidad de una persona que sea sencillamente egocéntrica, ¿no? Y que sea bastante egocéntrica, sobre todo porque ya que no es una cosa tampoco que esté tan generalizada. Yo creo que hay un punto, no lo sé cómo lo veis vosotros, en que no importa tanto como el diagnóstico que hagamos, por decirlo así, sino nuestra experiencia real con esa persona. Quiero decir, si hay una persona que no escucha nunca, que nunca se hace cargo de nada de lo que decimos, que todas las respuestas que nos da a lo nuestro acaba siendo una etiqueta o un intento de etiquetarnos o de dar la vuelta un poco a lo que nosotros hemos vivido, sea por el motivo que sea, porque a veces no es un trastorno de personalidad narcisista, pero es una persona que no puede escucharte en ese momento, tenemos derecho a poner distancia, ¿no? Entonces, sé que a veces ayuda la etiqueta, pero es que a veces la etiqueta no la vamos a saber. A veces no vamos a saber esto, ¿no? Entonces, fiarnos también de, que yo creo que es lo que hacemos en terapia, ¿no? Como fiarse también de una experiencia interna y darnos el derecho a cuidarnos cuando sentimos que hay una persona que no se hace cargo de nada de su parte en la relación, está bien. Y has dicho algo antes muy importante que es protegerse. Como en este caso, ¿no?, de madres y padres que están en un proceso de separación o que se han separado, y la otra parte es una persona narcisista. ¿Cómo protegerse a sí mismo? Porque esa relación tiene que continuar en la mayoría de los casos con la relación que hay como familia, y cómo proteger a los hijos de esa otra parte que podemos identificar que puede dañar, pero que la ley muchas veces pues obliga, ¿no?, a que haya ese contacto, y no se puede evitar. Como una mamá nos decía, que lo ideal sería contacto cero, pero me saltaría una sentencia que me perjudicaría. ¿Cómo protegerse ella y a sus hijos, o él y a sus hijos igualmente? Pues mira, yo creo que lo que has dicho es esencial, y que poner la responsabilidad a una víctima de protegerse de una persona que agrede exclusivamente es muchísimo y es prácticamente imposible, porque esto es una crítica social directa, o sea, no hay conocimiento ni hay apoyo real para las familias que han vivido esto, para las parejas que han vivido esto, y es muy difícil de demostrar el maltrato psicológico, la violencia sutil, todas estas cosas que ocurren. Es muy difícil de demostrar, sobre todo porque tampoco hay interés. Quiero decir que luego, estamos profesionales que lo vemos en terapia, que lo podemos identificar y que se ve, ¿no? Que si hubiera un interés real se podría aprender y se podría hacer. Entonces, lo primero de todo, decir que a lo que no lleguen a protegerse o proteger tampoco es su culpa, porque es tremendamente difícil. Muchas veces cuando hay separaciones con alguien narcisista se salta todos los límites que se pongan, los acuerdos, las mediaciones, los horarios, las normas, los acuerdos que haya sobre la tele, los dulces, los horarios, todo, ¿no? Entonces es verdaderamente difícil protegerse ahí, porque yo lo que diría como de primero es establecer unos límites muy claros, si pueden ser por vía judicial o mediaciones firmadas, muchísimo mejor, porque hay un papel al que poder atenerse a la hora de comunicar el límite, ¿no? Pues los niños vienen el domingo a las 8, esto está escrito y esto es así, tiene que ser así, y si no lo puedo comunicar, puedo decirle a alguien que esto no se está cumpliendo. Pero aún así, generalmente se encuentran la manera de traerlos más tarde, venir a buscarlos más tarde, de forma que siguen teniendo un control sobre tu vida, ¿no? Hemos quedado a las 10 y llegas a la 1, yo tenía un plan del trabajo, pero no puedo ir al trabajo porque no has venido, yo no puedo dejar a los niños solos. Entonces se genera un caos muy grande, que si no hay un apoyo institucional y no hay un apoyo judicial de alguna manera, una persona sola
no se puede proteger. Y de hecho, si esa persona dice me voy a otra ciudad, me piro con los niños, se busca un problema, ¿no? Entonces, aquí yo vuelvo a decir la parte de desculpabilizar, porque hay un punto al que no llegamos como individuos solos si no hay un apoyo, ¿no? Y dependiendo de lo que vaya a hacer este perfil de persona, que hay gente que igual dice, pues ahí te quedas y me voy, pero generalmente este tipo de personalidades es como que se nutre de estar todavía controlando partes de tu vida, ¿no? Y seguir teniendo un papel en tu vida y saber que está pues teniendo un control o haciéndote reaccionar. Entonces, muchas veces, junto con estos límites, si se pueden cumplir en la medida de lo posible para poder comunicar si no se cumplen, yo sí lo que diría también es, a la hora de tener límites en lo emocional, poder hacer un trabajo personal si se puede y se tienen los recursos y el tiempo y la energía y el dinero, para evitar reaccionar ante las provocaciones, ¿no? Tener un espacio donde poder decir lo que sea, desahogarlo en lo que sea, pero no entrar a todo este tipo de intento de control porque lo refuerza, desgraciadamente. Y es muy difícil, ¿eh? Porque cuando se saltan los límites, te traen a los niños sucios o te los traen con la ropa de verano y es invierno o todo este tipo de cosas, es normal reaccionar y saltar y decir, oye, esto no puede ser, ¿no? Pero creo que esto lo llaman piedra gris, ¿no? Que no es el contacto cero, lo llaman piedra gris, es como intentar reaccionar lo mínimo posible, es los traes, los meto en casa, adiós, hasta la próxima, y poder hacer lo que buenamente se pueda. Y una cosa que yo creo que también es importante es no rescatarles. Quiero decir, a veces es tal la culpa que da haber tenido un hijo con una persona narcisista que se intenta explicar a los niños una realidad muy edulcorada. De bueno, pues igual papá es que se ha olvidado, o es que no, es que papá, digo papá porque me imagino que hay muchísimas mujeres, pero puede ser mamá. Bueno, a veces se enfada un poquito, pero seguro que no sé cuántos, o a lo mejor es que está trabajando y por eso no ha venido, y se empieza como a hacer una realidad para intentar protegerles de que sufran, y yo creo que esto no. No se trata de hablar mal del padre o de la madre, ni muchísimo menos, pero sí nombrar la realidad y decir, habías quedado en que venía el papá y no ha venido, ¿cómo te sientes? ¿No? Dice, pues me siento mal, pues no ha venido, y a la primera igual no dice nada, pero a la decimocuarta, a lo mejor es, oye, empiezo a entender que no puedo confiar en que mamá o papá vayan a venir a la hora que me habían dicho, o lo que sea, ¿no? Porque del otro lado, la persona que sí sea narcisista no va a tener ningún problema en dar mensajes sobre que tú lo estás haciendo mal, que estás loco o loca, que es que no le dejas no sé cuántos, que es que eres una rígida con la comida. O sea, eso no va a haber problema. Entonces, es muy importante nombrar la realidad de los niños. No hablar mal del padre o de la madre, sino nombrar la realidad que están viviendo, que la puedan poner en palabras. Sobre todo porque además, si no, caemos en lo que nombrabas antes, ¿no? En no poder identificar esas cosas que nos dañan. Entonces, nosotros siempre decimos que no edulcorar, igual que tampoco manchar. Ni manchamos ni edulcoramos, pero sí validamos según lo que están viviendo para que puedan encajarlo, ¿no? En un lugar dentro de sí y no salvaguardarlos de que puedan después tener una relación y normalizar ese tipo de situaciones que yo les decía por aquí a mí, y no se puede denunciar porque no es considerado maltrato, pero yo creo que nuestro sistema judicial en ese sentido nos tiene totalmente abandonados a todos los individuos. Poder denunciarse se puede denunciar, otra cosa es que se tenga en cuenta, ¿no? Y que se considere verdaderamente un maltrato, porque las cosas aisladas pueden no parecerlo. Decir tu madre te ha traído con la ropa sucia y sin peinar, aisladamente, pues mira, es que igual lo hacemos todos una vez porque resulta que es que nos hemos quedado sin ropa y hemos estado no sé dónde y llegan los niños hechos un asco y ya está, no pasa nada. Pero cuando es la punta de toda una dinámica de funcionamiento, de dejarte claro que las cosas las va a hacer como le dé la gana y que las normas no las va a asumir y que además el cuidado de los niños o las niñas da igual porque son también objetos,
Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, si es que para una persona narcisista los niños también son objetos para sentirse de X manera o para hacer daño a otro, ¿no? Para hacerte daño, para esto que se habla de la violencia vicaria ahora, que se pone nombre también. Entonces, es una situación grave y como tal debería ser tratada, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es un maltrato clarísimo, pero no se ve como tal. Claro. Beatriz, como en parte, ¿no? Nosotros, como sabes, nos dedicamos a ayudar a las parejas y a las personas a separarse de una manera eficiente, sobre todo también a cuidar de sus hijos. ¿Qué cuestiones crees tú que son las más fundamentales que pueden tener en cuenta estas madres y estos padres si tienen una expareja que es narcisista? ¿De qué manera pueden, de algún modo, intentar proteger a sus criaturas? Pues es que yo creo que es esto. Para empezar, yo creo que es muy importante encontrar apoyos que te recuerden que no se te ha ido la olla, ¿no? Y que lo que estás viendo es real. Porque es muy fácil decir, esto lo estoy exagerando, me lo estoy inventando, no es para tanto, pero si al final, bueno, porque hay algo importante que yo creo que no hemos hablado, que es que igual que hay toda esta manipulación, hay momentos en los que parece que no, o hay momentos en los que de alguna forma vuelven a ser amables, o vuelven a hacerte una concesión, o parece que te han hecho caso en algo. Entonces es muy confuso, ¿no? Y ahí es muy fácil decir, no, no, es que esto ha cambiado de verdad, es que ahora me va a ir todo mejor, es que soy una exagerada, un exagerado, no sé qué. Entonces tener gente cerca que te ayude ¿no? Como a recordar lo que está pasando y que te ayude en el camino, ¿no? Sin juicio, porque es muy difícil, pero tener como apoyos. Yo creo que eso es importante para mantenerte lo más seguro, lo más segura posible y estar, bueno, pues firme en la decisión de distancia, ¿no? Porque yo me encuentro muchísimo parejas que vuelven con sus ex narcisistas, a veces porque sienten que no les queda otra, porque no encuentran manera de trabajar con todos los vaivenes de los horarios, de las faltas de compromisos, de lo que sea, y otras veces porque no terminan de creerse que lo que están sintiendo y lo que están viviendo es de verdad, que el abuso que están viviendo es real, ¿no? Entonces, tener apoyos que verdaderamente validen y entiendan de qué va esto, yo creo que es súper, súper importante. Para poder por lo menos ir eligiendo en la medida de lo posible, con la mayor conciencia posible, los pasos que se dan. Y luego yo creo que una forma, sé que no es tan tangible lo que voy a decir, pero creo que hay algo muy importante que es que toca hacer un duelo muy grande de lo que creíamos que iba a ser la vida de nuestros hijos, ¿no? Y verdaderamente entender que les va a afectar de alguna manera, bueno, pues que van a tener que, si la ley no protege, que van a tener que encontrar su forma de adaptarse al funcionamiento de su padre o de su madre cuando no estén con nosotros, que no tenemos control sobre eso, que nos va a tocar recoger un montón el ser el malo, escuchar todo el lío que puedan tener, de decir, es que papá o mamá me deja no sé cuánto si tú no, es que me ha dicho que me engañas, es que todas esas cosas, es como poder recoger, poder nombrar la confusión de escuchar eso, poder sostener todo ese enfado, o sea, todo eso es difícil y yo creo que es muy importante. Y es como soltar el control a decir, si yo nombro su realidad, si yo estoy aquí, si yo mantengo los límites, si yo enseño en mi relación a identificar los chantajes que yo le haga, ¿no? O los gritos y verdaderamente le trato bien, en un futuro, cuando elabore todo esto que ha pasado, del divorcio, de lo que sea, va a tener más recursos para poder entender de verdad lo que está pasando, ¿no? Sí. Pero es muy complejo. Es muy duro y estás hablando y es como qué verdad tan grande lo que estás diciendo y qué difícil cuando se está ahí en esa piel, ¿no? Porque cuando tenemos esa cosa dentro de querer salvar a nuestros hijos, de querer evitarles cualquier dolor, cualquier sufrimiento y ver que toca soltar ahí cuando está tan cerca de una persona, tan cerca como es una de las dos figuras parentales, el duelo que más nos encontramos nosotros es la necesidad de las personas precisamente eso, el duelo por la familia que creía que iba a tener mis hijos y lo que al final tiene. Entonces, hacer ese duelo y tener el sostén
donde poder descargar y descansar toda esa frustración, toda esa rabia para poder después estar como un roble, ¿no? Ese centro emocional para recoger y acoger a nuestras criaturas. Creo que es lo que está en nuestra mano y toca a lo demás soltar, que no es fácil, que suena muy fácil, pero sabemos que no lo es. Y toca, lo vuelvo a repetir, pero yo creo que es importantísimo porque no hay una protección real, porque no tendría por qué tocar. O sea, lo ideal, en un mundo ideal, esto no tendría por qué tocar, ¿no? Se protegería a los menores de otra manera y no tendríamos por qué estar lidiando con tener que entregarles a una persona que sabemos que no les va a poder cuidar bien, porque no puede verles como personas, ¿no? Sino como objetos de gratificación o como medios para conseguir otras cosas. Pero es muy duro, es muy duro. Totalmente. Beatriz, muchísimas gracias. A pesar de las dificultades técnicas y demás, la información que has transmitido es súper valiosa. Nos ha ayudado mucho a identificar cuáles son los rasgos para poder identificar a la persona pues, narcisista y también a tener algunas herramientas, ¿no? Y recursos para poder no solo identificarlo, sino protegernos de algún modo y sostener a los hijos. Muchísimas gracias, Beatriz. Nada, gracias a vosotros. Ya siento que no haya funcionado del todo bien, no sé muy bien qué ha podido pasar. Y nada, pues La información ha llegado. Sí, vale, pues nada, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y que hayamos respondido las preguntas de la gente. Pues sí, muchas gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí atrás. Un abrazo grande. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.